que no se encierren, que salgan, que tomen todos los recaudos, se pueden sentar en alguna de las casas, 5 o 6 chicas que saben que están, que se cuidan, como hacemos nosotras. Siempre nos juntamos, pero sabemos el grupo que estamos, que nos cuidamos, a veces nos juntamos a cenar, no mucho, siempre 5, 6, 7, por ahí variamos. Una viene un grupo, después viene el otro grupo. También se pueden sentar en el centro de jubilados, que junten 5 o 6 personas y que tomen el té. Me parece eso pueden hacer. Pero hay gente que no ha salido, adultos mayores que no han salido de su casa. En 10 meses. Otro también, claro, y otro sabe también qué pasa, que los hijos a veces no le dejan salir. Pero yo creo que tampoco es bueno, porque se deprimen mucho y se ponen todos duros también. Tienen que salir a caminar, por lo menos a caminar con el barbijo, con el gel en la mano, bien tempranito, si no, a la tardecita, dar vuelta a la manzana, al parque, lo que sea. Pero hay que salir a caminar. Caminemos, no nos encerremos, tenemos que aprender a convivir con la enfermedad. Hay que aprender, porque si no, hay gente que se ha enfermado, se ha deprimido. Sí, estamos al tanto de eso, sí. Sí, así que yo creo que no hay que tenerle miedo. Y los centros, fíjate que el centro jubilado de la provincia está llevando a la pileta, ellos están haciendo gimnasia, por supuesto no mucho, y bueno, nosotros creo que comenzaremos también en febrero, a lo mejor despacito vamos a empezar, y creo que así los centros también. Lo que pasa es que cuesta, yo sé que cuesta, pero hay que animarse, exactamente. Hay que animarse con todos los cuidados, por supuesto, con todos los cuidados. La vida continúa y no te olvides que la vida nuestra no sabemos cómo es. Nosotras ya vivimos, no sabemos cuánto nos queda. Entonces no nos encerremos, por favor, no nos encerremos, porque se encierran, miran la tele, escuchan la radio, porque otra cosa no hacen, escuchar la radio, mirar la tele. Y ahí se asustan más. Y ahí se asustan más, claro, se deprimen totalmente. Y a los hijos no tienen que encerrarles, tienen que darles esa oportunidad de que se junten. Yo no digo que no, 2 o 3 personas que se junten. Digo, bueno, mira, hoy me voy a tu casa, vamos a tomar el té, o vamos a jugar a la lotería. Pero es porque los grandes quieren hablar con otros grandes, no con tus hijos ni con tus nietos. Sí, puede hacer, pero buscamos nuestro nivel, digamos.